Muchas gracias, licenciada. Muy buenas tardes, estimadas compañeras, estimados compañeros. Vamos inmediatamente a dar inicio a la sesión de clase que tenemos programada para el día de hoy con relación a los delitos que atentan contra la libertad y la seguridad individual de las personas. Recordemos que la semana pasada estuvimos tratando en clase presencial en la facultad los delitos que atentan contra la libertad y seguridad sexuales de las personas. Hago ese recordatorio para que ustedes vean la diferencia. No es lo mismo, son delitos absolutamente diferentes. La verdad es que cuando hablamos del bien jurídico tutelado, pues podrían parecerse, pero aquellos son respecto a la libertad y la seguridad sexuales. Estos delitos que principiamos la tarde de hoy se refieren a la libertad y a la seguridad individual. Dentro de estos delitos, pues definitivamente está uno de los más graves, de los delitos más reprochables, más infames, más desdeñables, diría yo, que el de los que tiene la legislación penal guatemalteca, que se refiere específicamente al delito de plagio o secuestro. Es el delito más grave y es el delito, pues, creo, sin lugar a dudas, más importante que tenemos que analizar dentro de este grupo de delitos. Es importante advertir que el bien jurídico tutelado, tal y como lo estamos planteando, se refiere a la libertad y a la seguridad de la persona. Eh, la verdad es que el Código Penal vigente en Guatemala no hace más que referirse acá a desarrollar lo que establece el artículo 3, artículo 4 y artículo 5 de la Constitución Política de la República de Guatemala. La verdad, ese tipo de normas constitucionales, el 3 se refiere a que el Estado debe garantizar la seguridad de la persona. El 4 se refiere a la igualdad de todos los seres humanos en nuestro país en relación a la libertad que cada uno de nosotros tiene. Y el artículo 5 constitucional se refiere a que toda persona tiene permitido hacer todo lo que la ley no prohíbe. Esos son normas al más alto nivel constitucional de las cuales se desarrollan estos delitos que se refieren a la libertad y la seguridad de la persona como bien jurídico tutelado en el Código Penal guatemalteco. Y tal y como se los exponía, uno de los delitos más graves, si no el más grave, como decía, es el plagio o el secuestro. Este delito, entre otras cosas, en cuanto al elemento subjetivo de plagio o secuestro, es un delito eminentemente doloso. Quiere decir que debe haber voluntad y conciencia del sujeto activo de privar de la libertad, de poner en riesgo la seguridad del sujeto pasivo. Pero la verdad es que no queda esto solo ahí. Si bien es cierto que que decimos que este delito es de los más deleznables,
de los más infelices que tiene contemplado la legislación penal guatemalteca es porque cuando se lleva a cabo cualquier secuestro, cualquier plagio, no solo se está atentando contra la libertad y seguridad de la persona, se atenta también contra su integridad física, contra su integridad moral, contra su integridad intelectual, contra su integridad emocional y, por qué no decirlo, se atenta contra su vida. Imagínese hasta dónde puede llegar las repercusiones de este tipo de delitos. Y por qué no decirlo también, no solo se afecta a esos bienes jurídicos protegidos y tutelados del sujeto pasivo, se atenta contra la seguridad misma de toda la familia del sujeto pasivo. Es decir, este delito es tan grave que indiscutiblemente afecta a toda la familia del secuestrado, a toda la familia del plagiado. De tal manera que por eso es que se considera indiscutiblemente como uno de los delitos más graves. Este delito, entre otras características, es un delito que tiene efectos permanentes, es decir, que permanece en el tiempo y en el espacio mientras el sujeto pasivo está bajo esfera de influencia del sujeto activo. Este delito, aparte de ser un delito permanente, también se considera un delito de resultado, porque hay una modificación en el mundo exterior del sujeto activo. Y siendo un delito de resultado, acepta el grado de tentativa. La discusión acá fue siempre en la doctrina, desde el punto de vista técnico-científico, en qué momento se debía considerar consumado el delito de plagio o secuestro. La verdad es que este tipo penal que contempla nuestro Código Penal en el artículo 201, así fue como se emite en el año 73 en el artículo 201, en la primera versión, digamos, de nuestro Código Penal. Y digo primera versión porque ha sufrido una serie de modificaciones este delito de secuestro. Por lo menos ha tenido unas 4 o 5 modificaciones. En el 200, en el año, el 201, en el año 94, si no estoy mal, tuvo su primera modificación. En el año 95 tuvo otra modificación. En el año 96, otra modificación. En el año 2009 hay otras modificaciones en relación a este tipo de delitos. De tal manera, pues, que en una de ellas vamos a ver cómo el legislador, finalmente, después de la discusión que teníamos en la academia, en la doctrina, respecto del bien jurídico tutelado, aunque siempre estuvimos claros y sigue siendo así, pero el legislador en una de sus modificaciones, que creo que fue la del año 2009, pues hizo una interpretación auténtica del momento consumativo. Pero me explico. La verdad es que el artículo 201 dice, plagio o secuestro. A los autores materiales e intelectuales del delito de plagio o secuestro
de una o más personas con el propósito de lograr rescate, canje de personas o la toma de cualquier decisión contraria a la voluntad del secuestrado o con cualquier otro propósito similar o igual, se les aplicará la pena de muerte. Y cuando ésta no pueda ser impuesta, se aplicará prisión de 25 a 50 años. En este caso, no se apreciará ninguna circunstancia atenuante. Los cómplices o encubridores serán sancionados con penas de 20 a 40 años. Vean ustedes qué tan grave es el delito que tiene o nace con una pena de muerte y una pena de prisión de 25 a 50 años. La pena de muerte no se puede aplicar en Guatemala, en nuestro país, desde hace años, y esto ya lo hemos explicado, ustedes ya saben por qué en clases anteriores, de tal manera que solo tiene vigente la pena de prisión, pero los autores tienen una pena en el 201 de 25 a 50 años, que es la pena máxima de prisión en la legislación penal guatemalteca. Sin embargo, vean los cómplices o los encubridores que son partícipes, pero en menor grado de la responsabilidad del delito, tienen una pena bastante alta. Tienen pena de 20 a 40 años, y esto por la gravedad del delito. Y luego finalizaba esa parte diciendo que a quienes sean condenados a prisión por el delito de plagio o secuestro, no se podrá concedérseles rebaja de pena por ninguna causa. Es decir, la responsabilidad penal y la pena es tan agravada que no se consideró la posibilidad de que pudieran tener rebaja de pena. La última reforma del año 2009 adiciona diciendo: igualmente incurrirá en la comisión de este delito, plagio o secuestro, quien amenazare de manera inminente o privare de su libertad a otra persona en contra de su voluntad, independientemente del tiempo que dure la privación, o la privare de sus derechos de locomoción con riesgo para la vida o bienes del mismo, con peligro de causar daño físico, psíquico o material, en cualquier forma y medios, será sancionado, escuchen esto, con prisión de 20 a 40 años, dijo la modificación, y multa de 50,000 a 100,000 quetzales. Es decir, ahí ya los legisladores acuerdan una pena mixta de prisión y de multa. Y luego es aquí donde les comentaba, el legislador hace una interpretación auténtica del momento consumativo. Aunque les decía, nosotros en la doctrina, en la academia, estábamos siempre claros que este tipo de delito siempre se ha considerado consumado en el momento en que se priva de la libertad al sujeto pasivo. Quizás es importante aclarar en este momento que uno de los problemas que desde el punto de vista técnico-científico, desde el punto de vista doctrinario, nosotros advertimos en esta configuración delictiva, es que es un tipo penal abierto. Recuerden ustedes el análisis que hacíamos en el Derecho Penal 1 cuando vimos la ley penal y decíamos que la doctrina científica del derecho penal moderno dice unánimemente y recomienda a los legisladores que los tipos penales deben ser
cerrados. Recomiendan que no sean tipos penales abiertos, porque los tipos penales abiertos dan lugar a diversas interpretaciones. Y aquí tenemos un ejemplo. El Código Penal nuestro, cuando originalmente dejó plasmado el plagio o secuestro como delito, dijo que se refería a quien detuviera o encerrara a una persona con el fin de rescate. Ahí está muy claro. Con el fin de pedir rescate. Con el fin de pedir un canje, y eso está muy claro también. Pero luego decía, o con un propósito ilícito similar. Ahí está el tipo penal abierto. O con un propósito, ¿cuál? No dice. Y eso queda entonces a la buena o mala interpretación del juzgador en un momento determinado, a la buena o mala interpretación de los que participan en el proceso penal. Y el juzgador tendrá que definirlo. De tal manera que estamos claros, pues, que cuando se detiene o cuando se priva de la libertad, ya sea deteniendo o llevándose a una persona con el propósito de rescate o de canje, es secuestro. Pero luego el código dice ahora que el propósito es rescate o canje o la toma de cualquier decisión contraria a la voluntad del secuestrado. ¿Cuál? Lo dejaron mucho más amplio todavía. O la toma de cualquier decisión contraria a la voluntad del secuestrado. Y luego dice, o con cualquier otro propósito similar o igual. Ahí está donde el tipo penal de secuestro es un tipo penal abierto y van a ver ustedes, vamos a explicar, comparándolo con otros delitos, cuál es el problema que tenemos en cuanto a interpretaciones. Pero bueno, podemos de una vez, para que tal vez nos quede muy claro. Es decir, si vemos, por ejemplo, dentro de estos delitos, el artículo 203 tenemos lo que es una detención ilegal. Y en el artículo 203 dice, la persona que encerrare o detuviere a otro, privándolo de su libertad, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Igual sanción se le impondrá a quien proporcionara el lugar para la ejecución de este delito. O sea, el delito de detención ilegal se comete cuando una persona encierra o detiene a otro, privándolo de su libertad. No dice para qué, no dice cuál es el fin. Sencillamente que le prive de su libertad. Eso es una detención ilegal. Ahora el problema está cuando analizamos un caso concreto. Yo les comentaba que hace algunos años, cuando aparece, analizábamos una de las modificaciones, recuerdo yo que se comentaba un caso en el que una persona tenía que llegar a un juicio, atestiguar como testigo esencial en la fase de juicio oral y público, y el juicio estaba programado para iniciar a las 9 de la mañana. Esta persona sale de su casa a las 7 de la mañana y fue aprehendido algunas personas, se lo llevaron antes de que pudiera llegar al tribunal. De tal manera que él ya no pudo declarar como testigo, y era un testigo clave, muy importante, y esta persona pues lo soltaron, lo dejaron libre otro día, pero afortunadamente la policía actuó de inmediato, el Ministerio Público, y detuvieron a las personas que lo habían privado de su libertad.
El problema ahí es de qué delito se trata, qué delito cometieron. Algunos decían, bueno, ese es un delito de plagio y secuestro, porque se le detuvieron no con el fin de pedir canje, no con el fin de pedir rescate, pero dice otro propósito ilícito similar. El propósito ilícito similar era tan grave como el que pues ellos pretendían y lo lograron que no declarara en juicio. Pero otros decían, no, estamos ante una detención ilegal, de acuerdo al 203, que sencillamente establece que comete el delito la persona que encerrare o detuviere a otro privándolo de su libertad. No dice con qué objeto. Ahora, el problema real es, de una u otra interpretación, es que la diferencia en cuanto a la pena en cada delito es abismal. Si un juzgador, por ejemplo, se decidiera porque esta conducta delictiva fuera plagio o secuestro, tendrían los sujetos responsables una pena de 25 a 50 años de cárcel. O si ustedes quieren, de 20 a 40 años de cárcel. Pero si se tratara de una detención ilegal, tiene una pena de 1 a 3 años de cárcel. Vean la gran diferencia. Ese es el problema realmente de considerar tipos penales abiertos. Por eso es que la doctrina y los especialistas creen y recomiendan a los legisladores que es lo más importante, hablar de tipos penales cerrados. Aquí estamos frente a un tipo penal abierto, incluso que podría dar lugar también a equivocarlo o traslaparlo con otros delitos. Ya los vamos a ver más adelante. Ahora, muy bien, el otro punto de discusión era, ¿en qué momento se consuman estos delitos? Nosotros estábamos claros incluso antes de la modificación, antes de la interpretación auténtica. Este delito se debe considerar consumado en el preciso momento en que el sujeto pasivo es privado de su libertad, con el propósito de, en ese momento, el delito está consumado. No importa que todavía no se haya hecho la petición de canje o de rescate, no importa. Sencillamente, en el momento que se le detiene con ese propósito, se consumó el delito. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien es cierto, acepta el grado de tentativa, estos delitos aceptan el grado de tentativa, también es cierto que hay que examinar exactamente cuándo hay un grado de tentativa. Y nosotros les poníamos un ejemplo hipotético para que ustedes lo pudieran comprender inmediatamente. Si un sujeto es aprendido con el objeto de secuestrarlo, lo detienen, lo suben a un carro y se lo llevan, pero el sujeto forcejea con ellos y a las 2 cuadras se logra tirar del carro y se les huye, y luego la policía captura a los sujetos activos, los secuestradores, la pregunta es, ¿qué delito se advertiría o se impondría a ellos? Y cualquiera podría decir, bueno, es una clara tentativa de secuestro, porque no se lo pudieron llevar. No se lo pudieron llevar porque lo llevaban en carro y a las 2 cuadras él se logró fugar. Y eso no es cierto. Fíjense lo que estoy diciendo. Técnicamente, ahí en ese caso hipotético que les comento, el delito de secuestro ya está consumado. Se consumó en el preciso momento en que detuvieron a la persona con el ánimo de pedir rescate o canje.
el hecho de que él se haya escapado a las 2 cuadras o al día siguiente o a las 2 horas, eso no importa ya, el delito ya está consumado. Alguno puede decir, pero es que todavía no habían pedido el canje, todavía no habían pedido el rescate, no importa. El momento consumativo es en el momento de la aprehensión. Bueno, pero sí acepta el grado de tentativa, sí lo acepta, pero sería otras condiciones. ¿Qué pasa si la policía captura a los sujetos activos antes de que estos aprendan al sujeto pasivo? Ellos van a privar de la libertad a su víctima, al sujeto pasivo, pero antes de que lleguen al lugar, la policía ya advierte, ha investigado antes si los va a capturar. O puede ser hasta un día antes, que a través de un allanamiento pues, ordenado por juez competente, pedido por el Ministerio Público, la policía venga y descubra pues que en una casa tienen toda la planificación para ir a cometer el delito otro día. Y ahí los detienen a todos. Ahí es una tentativa de secuestro. ¿Por qué? Porque ahí todavía no han privado de la libertad del sujeto. Y los detuvieron antes, pero ya había empezado la ejecución del iter criminis. Recuerden ustedes, el iter criminis inicia precisamente cuando se principia a materializar la fase externa del delito. Y cuando entonces empieza a planificarse, ya hay materialización de la fase externa. En síntesis, el delito de plagio y secuestro sí acepta el grado de tentativa, pero tenemos que tener claro que el momento consumativo es precisamente aquel en que el sujeto pasivo es privado de su libertad por los sujetos activos. Muy bien, dejando claro esto, pues pasaríamos ya a considerar el siguiente tipo penal que se adicionó. Precisamente fue en la reforma del año 95, se reforma a través del decreto 5895, el 201, y se le hace una adición al Código Penal y se habla del 201 bis. Y cuando se habla del 201 bis, se emite lo que se conoce como el delito de tortura. Es otra cosa. Siempre está entre los delitos contra la libertad y la seguridad individual de la persona. Y dice el delito de tortura en el 201 bis. Comete delito de tortura quien por orden, con autorización, apoyo o aquiescencia de las autoridades del Estado, inflinja intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de terceros información o confesión, por un acto que haya cometido o se sospeche que hubiere cometido o que persiga intimidar a una persona o por ese medio a otras personas. Entonces, ahí se está cometiendo el delito de tortura. Es decir, quien intencionalmente inflige dolores, sufrimientos a una persona con el fin de obtener una información o una confesión. Pero luego finaliza el código con otra modalidad y dice, igualmente comete el delito de tortura los miembros de grupos o bandas organizadas con fines terroristas, insurgentes, subversivos o cualquier otro fin delictivo. Es decir, es otra manera de consumar el delito de tortura. Es importante
una adición que tiene el código acá y dice: él o los autores del delito de tortura serán juzgados igualmente por secuestro. Fíjense bien, esa interpretación que deja el legislador en este párrafo, lo que está diciendo es que siempre que se cometa el delito de tortura, el juez tiene que considerar el delito de secuestro en un concurso. Porque lógicamente para, pues, secuestrar, para torturar a una persona hay que tenerlo bajo su control. Entonces quiere decir que se le ha privado de su libertad. Entonces dice el código, y lo dejó claro el legislador: él o los autores del delito de tortura serán juzgados igualmente por el delito de secuestro. Está dejando claro el legislador. Y también hace una aclaración auténtica, muy importante. No se consideran torturas, dice, las consecuencias de los actos realizados por la autoridad competente en el ejercicio legítimo de su deber y en el resguardo del orden público. Esto es para definitivamente garantizar el trabajo que en un momento dado pueden realizar los elementos de seguridad del Estado, es decir, la Policía Nacional Civil, cuando en ejercicio legítimo de la función que ejercen, ellos sometan por la fuerza a un delincuente, pues que obviamente se niega a ser detenido. Ellos pueden utilizar, pues de alguna manera, pues una situación de fuerza, pues que siempre y cuando no esté extralimitada ilegalmente, no se puede considerar como este delito. Y finaliza diciendo: él o los responsables del delito de tortura serán sancionados con prisión de 25 a 30 años. También es una pena de prisión bastante considerable, bastante alta, de 25 a 30 años. Y luego, vean ustedes, en el año 96, un año después, se emite el decreto 3396 del año 96, y ahí se adiciona otro delito y quedó como el artículo 201 ter. Y ese 201 ter se refiere a la desaparición forzosa. Y dejan plasmado el delito de desaparición forzosa en dos modalidades. En la primera dice, el 201 ter: comete el delito de desaparición forzada quien por orden, con la autorización o apoyo de autoridades del Estado, privare en cualquier forma de la libertad a una o más personas por motivos políticos, hay que subrayar, por motivos políticos, ocultando su paradero, negándose a revelar su destino o reconocer su detención, así como el funcionario o empleado público pertenezca o no a los cuerpos de seguridad del Estado, que ordene, autorice, apoye o dé la aquiescencia para tales acciones. Esa es una primera modalidad de desaparición forzosa, cuando actúan los sujetos activos acá, que establece el código, por motivos políticos. Pero en la segunda modalidad deja claro que puede darse el delito aunque no medie móvil político. Y dice así: constituye delito de desaparición forzada la privación de la libertad de una o más personas, aunque no medie móvil político, cuando se cometa por elementos de los cuerpos de seguridad del Estado estando en el ejercicio de su cargo, cuando actúen arbitrariamente o con abuso o exceso de fuerza. Igualmente comete el delito de desaparición forzada a los miembros o integrantes de grupos o bandas organizadas con fines terroristas, insurgentes, subversivos o cualquier otro fin delictivo, cuando cometan plagio o secuestro, participando como miembros o colaboradores de dichos grupos. Aquí lo importante es advertir que en esta segunda modalidad el legislador quiso dejar claro
que cuando se da una desaparición forzosa, o al contrario, cuando se da un delito de plagio o secuestro y se somete a vejámenes al plagiado o secuestrado, entonces se trata también de un concurso de delitos entre la desaparición forzosa y el plagio o secuestro. Eso es lo que dejó claro el legislador cuando dice acá, igualmente cometen el delito de desaparición forzada los miembros o integrantes de grupos o bandas organizadas con fines terroristas, insurgentes, subversivos o de cualquier otro fin delictivo, cuando cometan plagio o secuestro. O sea, cuando cometen plagio o secuestro y se somete a ese tipo de situaciones a la persona, obviamente se trata de un concurso de delitos. Importante, el delito se considera permanente en cuanto no se libere a la víctima. O sea, que el delito de desaparición forzosa, al igual que el plagio o secuestro, son delitos permanentes. ¿Qué quiere decir son delitos permanentes? Que permanecen en el tiempo, en el espacio, siempre y cuando el sujeto pasivo esté en poder del sujeto activo. Y la pena a imponer en estos casos es de 25 a 40 años. Se impondrá la pena de muerte, dice, en lugar del máximo de prisión cuando con motivo o con ocasión de la desaparición forzada la víctima resultare con lesiones graves, gravísimas, trauma psíquico o psicológico permanente va a ser. Ya sabemos que en este momento, pues desde hace algunos años no se puede imponer la pena de muerte en nuestro país. Entonces solo estamos con la pena de prisión de 25 a 40 años. El artículo 202 se refiere, esto es un delito que estaba originalmente y que no se tocó, y que se refiere al sometimiento a servidumbre. Cuando se priva de la libertad a una persona con el objetivo primordial, el dolo específico no es otro de que someterlo a servicio de una persona. Es una forma, decía el derecho penal clásico, de negar o de penar la esclavitud, ¿no? Dice el 202, sometimiento a servidumbre. El objetivo es claro, el dolo tiene que ser específico. Será reprimido con prisión de 2 a 10 años quien redujere a una persona a servidumbre o a otra condición análoga. Está muy claro que aquí se trata de que el sujeto pasivo está obligado a servirle al sujeto activo. Ese es el propósito, pues, deliberado. Muy bien. En el año 2002, a través del decreto 57 del 2002, se adicionó un par de delitos acá. En el 2002 fue uno, el otro fue hasta el 2009. En 2002 se adicionó el delito que conocemos como discriminación, que lo contiene el artículo 202 bis, quedó como el 202 bis, y dice discriminación. Se entenderá como discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de género, raza, etnia, idioma, edad, religión, situación económica, enfermedad, discapacidad, estado civil o en cualquier otro motivo, razón o circunstancia que impidiere o dificultare a una persona, grupo de personas o asociaciones el ejercicio de un derecho legalmente establecido, incluyendo el derecho consuetudinario o costumbre, de conformidad con la Constitución Política de la República y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Es decir, el 202 bis lo que tipifica es el delito de discriminación cuando se trate de excluir a una persona, a un grupo de personas por razones de género, de raza, de etnia, de idioma, de edad, de religión, etcétera, etcétera, etcétera. Creo pues que nuestro Código Penal hace una vasta protección
de lo que en un momento dado podría constituir la discriminación a una persona. Quien por acción o omisión incurriere en la conducta descrita anteriormente, en la discriminación, será sancionado con prisión de 1 a 3 años y multa de 500 a 3,000. Es decir, la discriminación tiene una pena mixta, una pena de prisión de 1 a 3 años, pero tiene una pena de multa de 500 a 3,000 quetzales. Esas penas se agravará aumentada en una tercera parte cuando la discriminación sea por razón idiomática, dice, cultura o étnica. Se aumentará en una tercera parte para quien de cualquier forma y por cualquier medio difunda apoyo o incite ideas discriminatorias. Igualmente se agravará cuando el hecho sea cometido por funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo, o bien cuando sea cometido por un particular en la prestación de un servicio público. Son formas o maneras en que se agrava el delito de discriminación. Luego les decía, en el año 2009 hubo otra reforma en donde se adiciona un 202 ter y se determina ahí el delito de trata de personas. Esto hay que tener en cuenta, es muy importante porque acabamos de estar viendo la explotación sexual de menores de edad, la explotación sexual de mayores de edad. Recuerden que la semana anterior hablamos en la clase presencial en la facultad de los delitos que constituían actitudes de proxenetismo y rufianería, cuando pues por motivos ligados a un lucro para sí o para tercero, un sujeto promueve, facilita o favorece la prostitución de una persona, que sería proxenetismo. También hablamos de cuando un sujeto pues se aprovecha parcial o totalmente para vivir a expensas de la prostitución de otro, que es la rufianería. Ahora vean cómo el código habla acá, ya no en los delitos contra la libertad y seguridad sexuales, sino en los delitos contra la libertad y seguridad individual. Habla del delito de trata de personas, pero escuchen bien cómo lo describe. Constituye delito de trata de personas la captación, el transporte, la retención, acogida o recepción de una o más personas con fines de explotación. Con fines de explotación. Pero aquí hay algo muy importante. El legislador aquí hizo una interpretación auténtica de a qué se refería o a qué se refiere la explotación que él está diciendo. Y dice acá, quien cometa este delito de trata de personas será sancionado con prisión de 8 a 18 años y multa de 300,000 a 500,000 quetzales. O sea, es una pena bastante severa, pues porque es una pena mixta, de 8 a 18 de prisión, pero una pena de multa de 300 a 500,000. Y luego dice, en ningún caso se tendrá en cuenta consentimiento prestado por la víctima de trata de personas o por su representante legal. Termina con la interpretación auténtica que les decía. Oigan lo que dejó plasmado el legislador. Esta es una interpretación auténtica para esta clase de delitos, se trata de personas. Dice, para los fines del delito de trata de personas, se entenderá como fin de explotación la prostitución ajena, cualquier otra forma de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, cualquier tipo de explotación laboral, la mendicidad, cualquier forma de esclavitud, la servidumbre, la venta de personas, la extracción y el tráfico de órganos y tejidos humanos, el reclutamiento de personas menores de edad para grupos delictivos organizados, adopción irregular, el trámite irregular de adopciones, la pornografía, embarazo forzado
o matrimonio forzado o servil. Estas son las diferentes formas de explotación que dice el legislador que se refiere al delito de trata de personas. Nosotros sí consideramos desde el punto de vista eminentemente doctrinario, técnico, científico, que el tipo penal es bastante amplio y que finalmente se refiere a una serie de conductas delictivas que serían más convenientes, como se está haciendo, de regularlas en leyes penales especiales, porque imagínense que aquí habla obviamente de la venta y la venta o extracción, el tráfico de órganos y tejidos humanos, el reclutamiento de menores, el trámite irregular de adopciones, el embarazo forzado. Entonces les decía que ya hay leyes penales especiales de esto, leyes penales o leyes civiles que regulan este tipo de situaciones. Y creemos pues que, por ejemplo, todo lo relativo al tráfico de órganos y tejidos humanos debería estar regulado por una ley específica. Y aún regulado por la ley específica, hay una protección penal que el legislador quiso dejar pues en el delito de trata de personas. Y luego todavía adicionaron en el 2009, vean, una última reforma y lo dejaron con 202 cuáter y se refiere a la remuneración por trata de personas. Quien para sí mismo o para terceros o a cambio de las actividades de explotación a que se refiere el delito de trata, brinde o prometa a una persona o a terceros un beneficio económico o de cualquier naturaleza. Esta remuneración por la trata de personas está íntimamente relacionada con los delitos de proxenetismo en la explotación sexual, porque esto pues se refiere a que se realizan ese tipo de actividades con fines puramente lucrativas. Luego el 203 se refiere a la detención ilegal, que ya les decía anteriormente cuando vimos el plagio, se refiere a detener a una persona o encerrarla, pues privándola de su libertad. Pero el delito no dice cuál es el fin específico, la pena es mucho menor que un delito de plagio o secuestro, porque aquí tiene de 1 a 3 años. Luego, en el 2009 también se hace una serie de modificaciones en cuanto a circunstancias que agravan la responsabilidad penal y la pena de estos delitos. Lo van a encontrar y les ruego que ustedes hagan su análisis específico en el artículo 204 del Código Penal actual, que se refiere a circunstancias agravantes de estos delitos que vimos. Es decir, cómo se agrava la responsabilidad penal y cómo se agrava la pena. Finalmente, pues tenemos el artículo 205. Y el artículo 205 se refiere a la aprehensión ilegal. Ojo, no confundirlo con la detención ilegal. Ahí son otras dos figuras que son totalmente diferentes, aunque los nombres suenan parecidos. Uno se llama detención ilegal, el que fue el que vimos en el 203. Y en el 205 está la aprehensión ilegal. ¿A qué se refiere la aprehensión ilegal? La aprehensión ilegal se refiere al particular, a la persona particular que fuera de los casos permitidos por la ley, aprendiere a una persona para presentarla a la autoridad. Es aquel particular que tiene instintos de policía, de autoridad, ¿no? Y que siendo un particular detiene a otro para llevarlo a la autoridad. Eso es delito. A menos que sea en delitos flagrantes, que es la excepción. Dice el particular, cualquier persona que fuera de los casos permitidos por la ley. Explico.
los casos permitidos por la ley son solo los delitos flagrantes. Cuando hay flagrancia, un particular, cualquiera de nosotros, no solo puede, tiene, digamos, la obligación moral de prestar auxilio, de detener a los que están cometiendo, si es que puede, pues, el delito y presentarlos a la autoridad, pero eso es un delito flagrante. Si no se trata, si no son delitos flagrantes, ningún particular puede arrogarse las funciones de un policía, de una autoridad competente para aprender a una persona para irla a presentar a la autoridad. Si alguien lo hace, comete el delito de aprehensión ilegal y es sancionado con una multa de 50 a 200 quetzales. Vean que la multa es muy bajita, porque es un delito que estaba originalmente, pues desde que se emitió el código en el año 73. En el año 73, obviamente, hablar de una multa de 50 a 200 quetzales era considerable, ahora pues ya no. Pero en todo caso, a eso se refiere el delito de aprehensión ilegal. Con esto, pues hemos finalizado la agenda que teníamos preparada para desarrollar el día de hoy. Nos quedan todavía otros tipos delictivos referentes a la libertad y seguridad individual de la persona, especialmente pues lo relativo al allanamiento de morada, a la sustracción de menores, a la coacción de amenazas, y estos delitos pues los vamos a tratar el próximo día jueves. Muchísimas gracias por su atención. Espero que estén bien. Pasen feliz noche. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches.